Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Buenas. Bienvenidos a este nuevo video que vamos a trabajar el día de hoy, que tiene que ver con el tema de partículas químicas. Deben de recordar que en química también tenemos unas cosas que se llaman subpartículas químicas. Recuerden que las subpartículas químicas son las cosas que están dentro del átomo. Entonces no hay que confundir la parte de partículas químicas con subpartículas químicas. ¿Cuáles eran las subpartículas químicas? Pues eran el protón, electrón y neutrón, ¿sí? Entonces en este caso estamos hablando de partículas químicas. Son otras cosas que de forma general sería, o es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un átomo. Recuerden que un átomo pues es la representación de un elemento, es cuando hablamos de un ion o cuando hablamos de una molécula. Esas tres cosas son consideradas como partículas químicas. Es decir, en el examen, cuando ustedes le pregunten por partículas químicas, ustedes pueden dar el ejemplo, ya sea de átomos, ya sea de iones o ya sea de qué, de moléculas, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir viendo las características que contienen cada una de ellas para que nosotros podamos aterrizar más el tema. Entonces empezamos acá con esto que tenemos, el modelo atómico. Recuerden que el modelo atómico que estamos utilizando durante todo este curso, que está enfocado hacia UNAM, es el modelo atómico de Bohr. Entonces esto que tengo aquí dibujado es el modelo atómico de Bohr. Entonces, por ejemplo, este elemento que yo tengo aquí, o este modelo atómico que yo tengo aquí, tiene 3 protones. Entonces, si tiene 3 protones, recuerden que en videos anteriores nosotros concluimos con una regla, que es esta que está aquí, que si un elemento, por ejemplo, poseía 3 protones, entonces si era átomo neutro, ¿cuántos electrones poseía? Pues también poseía, ¿qué? 3 electrones, ¿no? Entonces aquí la cantidad de electrones también debe ser, ¿qué? 3, y la cantidad, y Z también debe ser con valor de, ¿qué? De 3, ¿sí? Entonces estos datos de aquí los puedo ir llenando yo acá en la tabla que tengo, esa tablita de aquí. Entonces Z vale, ¿qué? 3. A, ¿cuánto vale A? A, recuerden que sale como la suma de protones más neutrones. Entonces si yo ocupo esa regla que está acá, entonces A va a ser igual, ¿cuántos protones tengo? 3 protones. ¿Cuántos neutrones tengo en el núcleo? Son 4. Entonces mi A para este elemento es igual a ¿qué? A 7, ¿no? Entonces aquí mi masa atómica es igual a 7. ¿Lo vemos? La cantidad de protones que tengo pues sigue siendo 3 por la regla que ya demostré aquí. La cantidad de electrones sigue siendo 3 por esta regla de aquí, siendo que es un átomo neutro, y neutrones pues tenemos 4 neutrones. Entonces este átomo que yo tengo, este modelo que yo tengo representado aquí, es un modelo para un átomo neutro, ¿de acuerdo? Quiere decir, recuerden que un átomo neutro quiere decir que tiene la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de ¿qué? De protones, es decir, la misma cantidad de carga positiva y la misma cantidad de carga ¿qué? Negativa. Entonces, si yo quiero representar a este modelo que está aquí, estaría poniendo 3 cargas positivas, que serían los protones que están en el núcleo, compitiendo contra 3 cargas negativas, que serían esta que están aquí, ¿no? Esas 3 cargas negativas, ¿no? que serían esos electrones que se encuentran alrededor del átomo, ¿sí lo ven? Esas 3 ejemplos. Y los 3 protones pues serían los que están aquí adentro del núcleo, ¿sí lo ven? Entonces mi átomo es un átomo neutro. ¿Por qué es un átomo neutro? Porque esta carga positiva se neutraliza con esta, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Pero para nosotros aterrizar o entrar en más detalle el tema que tiene que ver con partículas químicas, lo que nosotros vamos a sugerir ahora es jugar con estas subpartículas atómicas que tiene un átomo. Por ejemplo, miren, yo empiezo jugando o empiezo manipulando a ¿quiénes? A los protones. Entonces, por el momento voy a hacer un ladito a los electrones y los neutrones y voy a empezar manipulando los protones de este átomo, ¿sí? Voy a borrar un poco estos datos que pudimos hace un momento, ¿sí? Y vamos a aterrizar el tema ahora ya con parte como de partículas químicas. Entonces esta regla, si me permiten por favor, enviarlas un poquito más para arriba, ¿sí? Y empezamos con la parte de los protones. Entonces, ¿qué es lo que voy a sugerir? Lo que voy a sugerir yo es que agarro protones, ¿sí? O tengo protones, y vengo y los acomodo en el núcleo del átomo. O sea, ¿cuántos protones nada más tiene el elemento ahorita? Tiene 3 protones, ¿sí lo ven? Pero si yo vengo y coloco 2 protones más, o sea, 2 cargas positivas más dentro del átomo, entonces, ¿qué va a pasar? Miren, si yo tomo de nuevo esta regla de aquí, así como estaba el elemento, ¿sí? Con 3 protones, su Z valía 3. Y cuando tengo un elemento con Z de 3, yo me voy a la tabla periódica a buscar qué elemento tiene Z de 3, pues me doy cuenta que el elemento que tiene Z de 3 es el litio, ese es este de aquí, ¿sí lo ven? Ahora resulta que cuando yo modifiqué a estos
protones, porque ahora estoy agregando 2 protones más, lo que va a pasar es que ahora la cantidad de protones que voy a tener en mi átomo van a ser 5 protones. A ver, espero que no se me haya perdido aquí, que me sigan lo que estoy haciendo. Tenía 3 protones inicialmente, vengo y modifiqué esos protones. ¿Por qué? Porque quise hacerlo, ¿no? Para ver una propiedad o una partícula química, ¿sí? Entonces yo modifiqué esos protones y agregué 2, entonces ahora ya tengo 5 dentro del núcleo. Pues resulta que su Z de este átomo de aquí, pues también pasó a ser, ¿qué? 5, ¿sí? Entonces, si yo tenía aquí litio inicialmente con Z de 3, sigue siendo litio el que tenga Z de 5 ahora al haber modificado los protones. Pues no, el que tiene Z de 5 ahora, ¿quién es? Boro. Entonces, si no sé si observan este paso, lo que estoy haciendo al agregar protones en un átomo es que estoy cambiando de elemento, o sea, no me mantengo en litio, pasé a ser, ¿qué? Boro, por el hecho de haber agregado 2 protones. ¿Sí lo ven? Entonces, para los protones, ¿sí? Entonces aquí mi elemento se quedó como el elemento que boro. Entonces, para los protones, o la conclusión que podemos llegar, y espero aquí que sí les haya quedado claro, la conclusión que podemos llegar es que los protones en un átomo no se pueden modificar, o en los átomos no se pueden modificar a escala positiva. Son las únicas subpartículas atómicas que no se pueden modificar en escala positiva. Eso no lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Sí, aquí les puse el ejemplo. Ustedes ven que cuando modifico los protones, cambio de elemento, ¿sí lo ven? Entonces, me voy a quedar con esta parte de aquí, o ustedes para su examen, de verdad me gustaría mucho que se quedara muy clara esta parte de aquí, que los protones van a ser subpartículas atómicas que no se pueden modificar en un átomo. Entonces, simplemente no tocamos a los protones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a borrar otra vez, este caso de aquí, ¿sí? Y vamos a sugerir el caso ahora cuando yo tenga, por ejemplo, o que quiera yo modificar a quiénes, a los neutrones. ¿Sí lo ven? Vamos a modificar ahora los neutrones, ¿de acuerdo? Entonces, si me permiten, porfa, deje de levantar esta regla y ponerla un poquito por acá. Y voy a jugar ahora con los neutrones del átomo. Entonces, yo vengo y modifico esos neutrones, ¿sí? Bueno, así como está el elemento, ¿sí? Son los datos que nosotros tuvimos acá. Estos son los datos iniciales del elemento que teníamos, ¿lo ven? ¿Sí? Con Z de 3, A de 7, protones igual a 3, electrones igual a 3 y neutrones igual a 4. Ahora ustedes dicen, pues es que a mí se me antoja venir y poner otros 3 neutrones, por ejemplo, dentro del núcleo, ¿no? 1, 2, 3 o los neutrones que ustedes gusten. Yo vengo y coloco 3 neutrones más dentro de este núcleo, de este átomo, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar ahora, ¿sí? Fíjense bien, si yo voy a modificar el átomo, o sea, ya voy a poner aquí los datos del átomo modificado, pues su Z de ese átomo modificado va a seguir valiendo 3. ¿Por qué? Porque no modifiqué a los protones, solamente estoy modificando ¿quiénes? A los neutrones, ¿sí? La cantidad de protones que sigue teniendo este átomo es 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque Z siempre va a ser igual a protones, ¿no? ¿Sí? Pero resulta que lo que va a pasar ahora es que se va a ver modificado ¿quién? A, porque ahora este átomo con el que inicié su A valía ¿cuánto? 7. ¿Por qué? Porque la A salía de la suma de protones más neutrones, que en este caso tenía yo 3 en el modelo anterior, antes de agregar los neutrones. Pero ahora, como yo agregué más 3 neutrones, entonces aquí en realidad la nueva configuración o la nueva forma que adquiere este átomo es que los neutrones que va a tener aquí adentro van a ser ¿cuánto? 7. ¿Sí lo ven? Entonces la nueva masa atómica o nuevo número másico va a resultar como la suma de ¿quién? De protones más neutrones. Entonces protones sería ¿qué? 3 y neutrones ¿cuánto sería? 7. ¿Sí lo ven? Entonces A ahora para este nuevo átomo, ¿sí? Va a valer ¿cuánto? 10. ¿Sí lo ven? Entonces de una A que valía 7 pasó a ser una A que vale ¿cuánto? 10. ¿Sí lo ven? Entonces, al modificar los neutrones de un átomo, lo que yo logro obtener, o las cosas que yo logro obtener, se le van a conocer como isótopos, ¿sí? ¿Qué es un isótopo? Fíjense bien, en este caso de aquí, lo que estoy haciendo es que permanece constante la Z, Z vale 3, Z sigue valiendo 3, pero ¿quién se va a ver modificado? Lo que se va a ver modificado va a ser la masa atómica. ¿Por qué? Por jugar con ¿quiénes? Con los neutrones de un átomo. ¿Sí lo ven? Entonces, en conclusión, cuando nosotros modificamos los neutrones en un átomo, vamos a obtener la primera partícula química que lo vamos a conocer como un ¿qué?
isótopo. Aquí está lo que es un isótopo. ¿Cuál es, qué o cómo definimos un isótopo? Son átomos del mismo elemento, o sea que van a tener el mismo Z, pero con diferente masa atómica, ¿sí? O sea, diferente A, por diferenciarse quiénes, los neutrones. Por ejemplo, los isótopos más comunes o los que deberían de conocer para efectos de su examen, se encuentra el protio, el deuterio y el tritio, para el caso del hidrógeno. Es decir, el hidrógeno posee 3 isótopos, 3 formas posibles que puede existir el hidrógeno, como protio, deuterio y tritio. Protio nomás tendría un protón, 0 neutrón y su A valdría 1. Deuterio tendría un protón, o sea, su Z sigue siendo 1, un neutrón y su A valdría 2. El tritio tendría un protón, 2 neutrón y su A valdría 3. Entonces se dan cuenta que entre estos 3, ¿quién está cambiando? Está cambiando la masa atómica o el número másico, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces este es el hidrógeno, es uno de los isótopos más comunes que existen o que se han trabajado mucho en química. Tenemos isótopo de carbono 12, isótopo de carbono 13 o isótopos de carbono 14. También son muy comunes, ¿sí? ¿Qué otro isótopo puedo tener yo en la tabla periódica? En realidad, chicos, en la tabla periódica casi todos los elementos tienen isótopos, ¿sí? Que simplemente, por ejemplo, miren, ustedes aquí ven el zinc, son 4 formas posibles que tiene el isótopo. Si se dan cuenta, aquí en el caso del zinc, pues Z permanece de 30, de 30, de 30, de 30, ¿no? ¿Quién va cambiando? Pues va cambiando en este caso A, ¿no? 63, 64, 65 y 66. El cobre también posee 4 isótopos. El níquel posee 4 isótopos. Entonces, estos son átomos que lo vamos a conocer como isótopo. Misma masa atómica, pero mismo número atómico, pero diferente masa ¿qué? Atómica, ¿sí? Los isótopos del hidrógeno que les mostraba hace un momento son estos de aquí. Si ustedes checan con más detalle, pues checarían que aquí no hay ningún neutrón, aquí hay uno y aquí hay 2 neutrones, ¿no? ¿Sí lo ven? Muy bien, entonces los isótopos van a formar parte de la partícula química que conocemos como elemento, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? ¿Sí? En el examen, chicos, en el examen, todavía su examen de la UNAM no ha llegado a este grado de complejidad, pero si en el examen a ustedes le aparece quién de los siguientes ejemplos se considera un elemento y por ejemplo aparece el protio, si ustedes buscaran en la tabla periódica, porque recuerden que tiene acceso a la tabla periódica en el examen, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, les puedo garantizar o jurar que aquí no van a encontrar al protio, no va a existir. Pero si viniera como ejemplo en el examen que les pidiera clasificar si es un elemento, si es un compuesto, si es una mezcla, el protio sigue siendo un elemento. ¿Por qué? Porque es un isótopo ¿de quién? Del hidrógeno. ¿Sí lo ven? Lo mismo si en el examen les pusieran el ejemplo del deuterio o del tritio, que no lo van a encontrar aquí, pues sigue siendo un elemento porque es un isótopo ¿de quién? Del átomo de hidrógeno. ¿Sí lo ven? Muy bien. Ahora, eso pasó por jugar con ¿quiénes? Con los neutrones. Entonces, regresamos a nuestro ejemplo, de que estamos manipulando las partículas atómicas, formamos isótopos cuando jugamos con los neutrones. Entonces, voy a dejar en paz un momento a los neutrones. Ya demostramos que forman isótopos, entonces voy a quitar esa parte de aquí y los voy a poner tantito por acá los neutrones, ya los vimos, ¿de acuerdo? ¿Qué partícula subatómica nos falta jugar o que nos falta manipular? Pues nada más nos queda ¿quiénes? Los electrones, ¿no? Son los únicos que nos quedan. Entonces vamos a jugar ahora con los electrones. Arrastramos los electrones para acá, ¿sí? Y hace un momento dijimos nosotros que este átomo de litio, por ser un elemento neutro, o sea, el litio, ¿sí? Con Z de 3 y A de 7, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántas cargas positivas tiene? Pues tiene 3 cargas positivas que se están neutralizando, bueno, eso es una carga positiva, que se están neutralizando con 3 cargas ¿qué? Negativas. Entonces aquí lo que estoy haciendo es neutralizando esta carga, esta de aquí y esta de aquí, ¿sí? Es un átomo neutro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero resulta que yo vengo y quiero manipular esos electrones, entonces imagínense que del infinito yo coloco un electrón aquí. ¿Sí? Vengo y coloco, recuerden que la primera capa para el modelo de Bohr, en el primer nivel de energía caben 2 electrones como máximo, en el segundo nivel caben 8 electrones como máximo en el modelo de Bohr, ¿sí? Entonces yo vengo y coloco este electrón aquí. Pues lo que va a pasar ahora es que ese electrón que acomode aquí, si yo quiero ver qué es lo que está pasando aquí, se dan cuenta que aquí yo tengo 3 electrones que se están neutralizando contra 3 cargas positivas.
Ah, pues resulta que ese electrón estaría agregado de más aquí, ¿no? Y ustedes dirían, pues es fácil, ¿no? Yo lo que puedo hacer es agregar una carga positiva aquí y ya se neutraliza el átomo. Pues resulta que no. Recuerden que los protones son que intocables, no podemos agregar protones, entonces esto no lo puedo hacer. Entonces no le va a quedar más que otra condición a ese átomo de litio, pues quedarse con esa carga negativa, ¿no? Entonces cuando yo agrego esa carga negativa, fíjense bien, el litio, de ser un litio neutro, va a pasar a ser ahora un litio que lo vamos a conocer como un litio 1-, este de aquí. ¿Sí lo ven? ¿Por qué se formó el litio 1-? Porque yo agregué un electrón a un átomo, a este átomo de aquí, de litio, ¿sí? Ahora, caso contrario, si yo viniera, regresamos otra vez al ejemplo del litio neutro, ¿sí? Así como estaba natural, ¿sí? O sea, el neutro, y le arrancaron electrón. O sea, yo vengo y digo, ¿sabes qué? No me gusta que el litio tenga 3 electrones y yo le voy a volar este electrón de aquí. Entonces vengo y se lo quito, por ejemplo, ¿no? Ahora el litio, ¿con cuántos electrones se queda? Solamente se queda con 2. Entonces lo que yo estaría haciendo, a ver, no pierdan de vista esto, borro este electrón porque era litio neutro, ¿sí? Entonces ahora lo que yo estoy haciendo es venir y arrancar este electrón de aquí. Entonces el litio ahora se queda con una carga positiva de más, porque estos de aquí se siguen neutralizando, pero esta carga positiva me sobra. Entonces ahora lo que va a pasar es que el litio, de ser un litio neutro, va a pasar a ser un litio 1+. ¿Se lo ven? Entonces, si aquí ustedes han notado que lo que estoy haciendo es lo siguiente: cuando yo agrego electrones, o sea, al agregar electrones a un átomo, ¿sí?, voy a formar cosas con cargas negativas. Cuando yo quitar, o que el átomo cede, ¿no? ¿Sí? Cuando yo quitar o cede o le robo electrones al átomo, va a formar cosas con carga positiva. Entonces, este litio neutro, cuando llega a tener carga negativa, o cuando un átomo, en este ejemplo que estoy poniendo litio, cuando un átomo llega, o un conjunto de átomos, llega a adquirir una carga negativa o llega a adquirir una carga positiva, es decir, que ya no es neutro, lo que estoy haciendo es manipulando los electrones. Entonces estas cosas ya no son átomos neutros, ya se le va a conocer con un nombre de iones. Perfecto, se llama iones. Entonces este se llama ion litio, que es un anión, cuando es carga negativa. Recuerden que cuando eso se quede con carga negativa, principalmente se le conoce como ¿qué? Anión. Cuando se queda con carga positiva, principalmente se le va a conocer como ¿qué? Catión, ¿sí? Entonces ya no son átomos neutros, son iones. Un ion anión con carga negativa y un ion ¿qué? Catión con carga ¿qué? Positiva, ¿sí? Entonces espero que le haya quedado claro esta parte de los iones. Entonces, ¿a qué viene con todo este choro que les estoy dando? Ah, pues recuerden que una de las partículas químicas que tenemos son los iones. ¿Qué es un ion? Un ion va a ser una partícula, o son partículas cargadas, es decir, que ya no son neutras. En el examen, chicos, a ustedes no vean tantos qué carga tiene, o sea, con el hecho de que ustedes distingan que si eso tiene una carga ya y que ya no es un átomo neutro, entonces ya es un ion. Esto de aquí les va a servir mucho para el tema de nomenclatura, y les va a servir mucho cuando veamos reacciones redox, ¿sí? En el tema de nomenclatura, este numerito que acabamos de adquirir aquí, ¿sí?, este numerito aquí es súper fundamental que sepan de este numerito de aquí, porque este numerito es lo que nosotros vamos a conocer como como valencia o estado de oxidación en un átomo, cuando nosotros queramos calcular el estado de oxidación, o justamente para nomenclatura en un átomo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así salen los estados de oxidación, al jugar con ¿quiénes? Con los electrones, ¿sí? Bueno, entonces esos iones se van a dividir en dos tipos, que van a ser cationes con carga positiva y aniones con carga negativa. Aquí tenemos un montón de ejemplos de cationes y un montón de ejemplos de aniones, ¿no? ¿Sí lo ven? Bueno, entonces si están haciendo ese apunte, pues les recomendaría que vayan checando esos ejemplos que son cationes y esos ejemplos que son ¿qué? Aniones, ¿sí? A ver, hasta ahorita hemos definido solamente o completamente una partícula química que se llama ¿qué? Iones, que son cationes y aniones, ¿sí? En átomo o elementos simplemente nos definimos a quiénes, a los isótopos. Todavía nos faltan otras cosas acá que se llaman alótropos, ¿de acuerdo? Pero me gustaría ya terminar, bueno, voy a borrar este de amarillo para que veamos que está inconcluso. Lo que sí me gustaría terminar es por definir una molécula. Para una molécula como partícula química, ustedes no se metan tanto en tanta información, simplemente definimos que una molécula es la unión de dos o más elementos, ¿sí?, ya sean iguales o diferentes, pero que siempre van a tener un enlace tipo ¿qué? Covalente. Esa es la definición de una molécula. Y
esto de aquí de enlace covalente, me gustaría mucho que checaran el video de enlace químico o para que ustedes aterricemos más lo que es un enlace covalente. Un enlace covalente puede existir formando una molécula, ya sea entre dos elementos diferentes o elementos del mismo, que son del mismo elemento, del mismo átomo, perdón, ¿sí? Entonces, ¿cuándo tenemos el caso? Cuando son del mismo átomo, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, una molécula es esto, ¿de acuerdo? Es una unión de dos o más elementos iguales o diferentes que forman un enlace, ¿qué? Covalente, ¿sí? Iones, partículas cargadas, y ya terminamos con la parte de partículas químicas. Nos faltaría por definir aquí la parte de alótropos, ¿sí? Alótropos son átomos, aquí está la definición, son átomos que van a tener el mismo número atómico en un mismo estado de agregación, pero con diferente estructura. ¿A qué me refiero a esto? Miren, por ejemplo, aquí el ejemplo, bueno, aquí lo que tenemos es el carbono, que estos son sus alótropos del carbono, ¿sí? El carbono tiene varias formas que se pueden dibujar o que se puede estructurar dentro de la naturaleza. Nosotros conocemos, por ejemplo, el carbono con todas estas bolitas negritas o todos estos puntitos negritos que ustedes ven aquí, son átomos de carbono. Si ustedes ven aquí es un carbono amorfo, o sea, no hay como un orden en este carbono aquí y es la acomodación. Bueno, de hecho son tetraedros, bueno, aquí, que sería la forma en que da origen a quién, al diamante. Todos estos átomos siguen siendo el carbono, pero por el hecho que estén acomodados de esta manera, pues dar origen a quién, al diamante. El grafito son hexanos o son grandes capas de hexanos que se acomodan para dar origen al grafito. Entonces, esos hexanos, gracias que tienen esa estructura así, pues son grafito, ¿no? O forma de grafito, ¿sí? Pero siguen siendo carbono. Entonces, son alótropos, tienen el mismo elemento, o sea, su Z elemento es el mismo, es el átomo del mismo elemento, pero me va a cambiar, ¿qué? La estructura. Esto de aquí es el fulereno, ¿sí? Este fulereno, pues también ahora tiene como si fuera un balón de fútbol, ¿no? Y en donde cada esquina yo tendría un átomo de carbono y también es un alótropo del átomo de carbono, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Otra vez, si en el examen, que es clásico ejemplo en el examen, a ustedes le dicen diamante, el diamante es un elemento compuesto mezcla, pues si ustedes se van a la tabla periódica, les puedo jurar que nunca van a encontrar el diamante como elemento aquí, pero por ser un alótropo, el átomo de carbono, pues sigue siendo, ¿qué? Un elemento, ¿sí lo ven? Entonces en esa parte tienen que tener mucho cuidado porque el examen es muy tramposo. ¿Qué alótropo más tenemos? El oxígeno, el oxígeno molecular, el O2 y el ozono, ¿no? Que de una vista, bueno, de una forma, se vería así. Este es el oxígeno molecular y este es el ozono, ¿qué? O3. ¿Sí lo ven? ¿Qué otros alótropos más tenemos? Pues tenemos el alótropo del fósforo blanco, rojo y de gris. Entonces, si yo me voy y observo el fósforo blanco o el fósforo rojo, son estas cosas de aquí. Siguen siendo átomos de fósforo por tener diferente estructura, hace que cada uno de estos fósforos tenga diferentes propiedades y uso, ¿no? Dentro de la naturaleza o dentro de la industria, por ejemplo, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, todos esos tipos de fósforos son alótropos, ¿de acuerdo? Ustedes no van a ver en la tabla periódica que ahí exista un fósforo que se llame rojo, un fósforo que se llame gris o un fósforo que se llame negro, ¿sí lo ven? ¿Qué otro alótropo más podemos tener? Podemos tener los alótropos del azufre. Todas estas formas son alótropos del azufre. ¿Cuáles son los más comunes? Pues el azufre 6, el azufre 7, el azufre 8 y el azufre que le llaman como azufre infinito, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, también son alótropos de azufre. Y el hecho de que cambie esa estructura, cada uno de esos azufre o compuestos formados por azufre tienen propiedades y una utilidad diferente dentro de la vida cotidiana o en la industria, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, resumiendo a nuestro tema que acabamos de ver hoy, que parece que es un poco amplio, ¿sí? Cuando a mí en el examen me pregunten por partículas químicas, solamente voy a tener 3 cosas que pueden ser partículas químicas. ¿Quiénes son esas partículas químicas? Un átomo o elemento, recuerde que el átomo es la representación de un elemento, iones o moléculas. Ahora, los átomos se dividen en 2 cosas, en alótropos o en ¿qué? En isótopos. Estos son los ejemplos que ya vimos, ¿sí? Los iones son partículas cargadas que se van a dividir en ¿qué? En cationes y aniones. Los iones se forman, ¿por qué? Porque yo jugué con ¿quiénes? Con los ¿qué? Electrones. Y los isótopos se forman porque yo jugué con ¿quiénes? Con los neutrones, ¿sí? Y la otra partícula química son las que moléculas, que simplemente es la unión de 2 o más elementos iguales o diferentes mediante un enlace ¿qué? Covalente, ¿sí? Entonces, aquí se queda la parte de partículas químicas, solamente hay esas 3. Si ustedes aprenden esas 3, pues ya le hicieron para una pregunta en el examen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a responder una pregunta que sea referente a este tema para efecto del examen. Recuerden que en nuestro proyecto Los Alquimistas nosotros tenemos muchos bancos de pregunta o muchas preguntas que ustedes pueden practicar para efecto de ese examen. Miren, por ejemplo, vamos a tomar aquí la pregunta número 2.
A ver, aquí está pregunta número 2. Y nos las llevamos acá a nuestro PowerPoint, ¿sí? A nuestra presentación de que estamos dando acá, ¿sí? Y nuestra sección de preguntas tipo. Y nos dice aquí, indica cuáles opción tiene solamente sustancias elementales. ¿Sí lo ven? Entonces, si me dice por sustancias elementales, pues obviamente me está preguntando por solamente qué elementos, ¿no? Recuerden que esto de aquí era cuando me preguntaba si es un elemento, si es un compuesto, si es una mezcla, ¿de acuerdo? Sí, entonces ahora me está preguntando solamente por elementos, ¿sí? Recuerden que el aire, siempre el aire lo vamos a considerar como una mezcla homogénea, por lo tanto, por eso yo descarto el inciso B, porque contiene una mezcla, el aire es una mezcla homogénea, y a mí me están preguntando por elementos, ¿sí? Dice el inciso C, dice el litio sí es un elemento, eso deben de saberlo, que es porque está en la tabla periódica. El selenio también es un elemento porque está en la tabla periódica. El amoníaco es un compuesto, el amoníaco tiene como fórmula NH3, ¿sí? Recuerden que por el simple hecho de ser un compuesto, pues ya no puede ser la respuesta correcta porque me están preguntando por un elemento, ¿no? Pero aquí ustedes podrían decir, pero es que no sé qué es el grafeno. Pues resulta que el grafeno es un alótropo ¿de quién? Del carbono. Entonces sí podría ser opción como un elemento, más bien sí es una opción como un elemento, ¿sí lo ven? Pero por el hecho de tener este inciso del amoníaco no puede ser como respuesta correcta, por eso la eliminamos, ¿no? Se va el inciso C, ¿sí lo ven? Ok, me queda entre A y D. A ver, dice la D, criptón sí es un elemento, calcio sí es un elemento, diamante, acuérdense que el diamante es un alótropo ¿de quién? Del carbono, entonces puede ser un elemento, más bien es un elemento, ¿sí lo ven? ¿Por qué? Por el hecho que sea un alótropo ¿de quién? Del carbono. Pero la cal es una mezcla, entonces ahí, por eso el inciso D se me va. Entonces, por lo tanto, me quedo yo con el inciso ¿qué? A. Y ustedes dirán, ¿por qué el inciso A? Pues el ozono, chicos, el ozono es un alótropo ¿de quién? Del oxígeno, entonces sí es un elemento. Aquí está el alótropo ¿de quién? Del oxígeno. El grafito, ¿de quién es alótropo? Del carbono. El sodio es un elemento que es Na, ¿sí lo ven? El fulereno es un alótropo ¿de quién también? Del carbono, ¿sí lo ven? Entonces, tramposamente en este examen casi les dieron puros alótropos, por eso es muy importante ubicar que los alótropos y los isótopos siguen siendo ¿qué? Elementos y que están dentro de las partículas ¿qué? Químicas, ¿sí? Muy bien, vamos a tomar otro ejemplo más ya para terminar esta parte de aquí. Y aquí tenemos pues más y más preguntas que ustedes pueden practicar para efecto del examen. Y entonces vamos a tomar, por ejemplo, la pregunta número 17. A ver, me permiten rápidamente, por favor, capturarla. Y dice la pregunta, llevarla acá a donde está la presentación que estamos haciendo. Dice la pregunta número 17. A partir de la información contenida en la siguiente tabla, determina los átomos que son isótopos. ¿Qué quedamos que era un isótopo, chicos? A ver quién se acuerda que es un isótopo. Muy bien, un isótopo entonces es que son átomos con el mismo número atómico, ¿sí? Pero con diferente masa atómica. Si tiene el mismo número atómico, ¿qué tengo que encontrar yo aquí de particularidad? Pues recuerden que Z siempre va a ser igual a ¿quién? A la cantidad de protones, ¿no? Entonces, si a mí en la tabla me están dando el átomo Z, M, D y X, esos son los átomos que me están dando el examen, Z, M, D y X. Por ejemplo, Z, ¿cuántos protones tiene? 6, M, 6, D, 5 y X, 4. Entonces, si yo tengo protones que son igual a 6, entonces, ¿cuánto vale el Z de ese elemento? Pues 6, ¿no? Entonces, para el átomo Z, su Z pues es de 6, ¿no? ¿Sí lo ven? Para el átomo M, también su Z es de 6. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que yo tenga un isótopo, tienen que tener que el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Entonces, la única condición que tengo es que Z y M son los únicos que tienen el Z igual. Tienen el mismo número atómico. Ni el D ni el X tienen diferente número atómico, ¿sí lo ven? ¿Sí? Entonces, por el hecho de que tenga el mismo número atómico, pues va a cambiar ya su masa atómica. Si tiene diferente cantidad de neutrones, por ejemplo, Z tiene 5 y M tiene 4, ¿no? ¿Sí lo ven? Y así podemos ir respondiendo cada una de esas preguntas con respecto al examen, para efecto del examen, ¿no? Por ejemplo, si yo sigo checando más preguntas, pues aquí tengo más y más preguntas con respecto a los alótropos y con respecto a los isótopos, ¿sí? Recuerden que esas preguntas también las tenemos de forma digital. Le podemos hacer llegar el material, ya sea de manera impresa o ya sea de manera digital, ¿sí? Bueno, ¿en dónde se pueden poner en contacto con nosotros, chicos y chicas? Pues nosotros somos el proyecto de los alquimistas, ¿sí? Estamos
en los canales de YouTube, aquí nuestro canal que se llama Los Alquimistas, o en Facebook Los Alquimistas CDMX, o directamente por vía WhatsApp, que es el número que está aquí, o por correo electrónico, que es losalquimistas.cdmx@gmail.com, y nosotros le podemos apoyar para, ya sea con clases, ya sea con asesorías, o ya sea con el material, para que usted pueda un repaso en la materia de química para su ingreso a la universidad. Bueno, sería todo de mi parte, chicos, chicas, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.